Fíjense esto que está ocurriendo en Tecámac, compas, en el municipio que se encuentra ubicado al norte de la Ciudad de México, pegadito a Ecatepec, Zumpango, y también ya haciendo frontera con el estado de Hidalgo, en el municipio de Tizayuca. Pues están sufriendo esta situación de las invasiones de grupos delictivos que están despojándolos de sus casas. Así llegan y dicen que son legítimos dueños y resulta que es una banda de una célula de un grupo probablemente narcoparamilitar. Presumiblemente podría ser la Unión de Tepito la que pudiera estar detrás de estas invasiones. Sin embargo, no han querido investigar más a fondo. Lo que se sabe es una célula probablemente de la gente de la Unión o de la familia michoacana. Vamos con calma, solamente podemos decir es una célula, no es una banda así nomás que salió de la nada. Probablemente pudiera estar ligado a antorchistas, probablemente, también esa es la otra situación. Pero lo que comenta un activista que por cierto estuvo en el penal de Chiconautla es que hay más de 300 denuncias por esta situación, tanto en viviendas de Villas del Real como en un lugar que se llama La Capilla. Ahorita vamos a checar esa información. Fíjense, La Silla Rota saca esta investigación y la verdad qué bueno que lo hagan a través de Juan Lázaro. Tecámac de Ciudad Bicentenario, que había presumido Erubiel Ávila y luego el mequetrefe este de Alfredo del Mazo, ambos delincuentes del narcopri, a Ciudad del Despojo y la Invasión. Y fíjense lo de la alcaldesa Marisela Escobedo, se lava las manos, pero eso sí, van y reprimen a trabajadores del reciclaje, todo esto que ahorita estoy checando a ver si hay información. Si no, voy a tener que subir ese video a ver si me lo permiten, donde pues fueron a golpearlos por, por exigir sus derechos para que no les quiten ya su trabajo, porque ahora con esta situación de que ya se va a prohibir ciertas cosas referente al reciclaje, pues ellos van a perder su trabajo. Pero eso sí, son buenos la policía municipal y la estatal, en lugar de atrapar a esta banda de delincuentes, ¿no? De estos posibles células de un grupo narcoparamilitar o paramilitar, probablemente. Bueno, pues aquí menciona que bandas delictivas en varios municipios del Estado de México pues ya invaden viviendas y desalojan a sus legítimos dueños. No solamente es ahí, también en Héroes Tecámac estaba pasando esa situación y en Héroes Ecatepec, así como en Iztapaluca. Esto ya es por parte de la antorcha campriesina. No dudo que este grupo de los cachorros tenga que ver con los antorchistas, por el modus operandi, por lo parecidos que son. En las ciudades llamadas Bicentenario, como la que se desarrolló en Tecámac, con más de 155,000 casas y hasta hay algunas que están de manera apócrifa. ¿A qué me refiero apócrifa? Que vendieron sus terrenos o los presionaron para vender sus terrenos, ¿no? Obviamente con lo del nuevo aeropuerto, por eso estas bandas están ahí. Ya se dieron cuenta que va conectado con lo que voy a decir a continuación, con lo del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Eso es lo que va a traer. Por eso es malo que inversiones como el aeropuerto, el Tren Maya, entre otras cosas, sigan, porque esto es lo que generan. Este es el ejemplo. No es broma, ¿eh? Pero bueno, hay gente que no lo va a creer. En fin, se tienen un número indeterminado de despojos e invasiones que activistas calculan en miles. Se han denunciado que bandas organizadas utilizan armas de fuego para expulsar a los auténticos propietarios. Ante las constantes denuncias se tuvo que colocar un módulo de atención en el desarrollo habitacional Rancho La Capilla de este municipio para recibir quejas por invasiones de casas y se logró atender unos 350 casos. Ante la inmobiliaria hay otras más de 200 quejas. Y lo mismo ha pasado en Ecatepec. El despojo ha crecido tanto en la Unidad Habitacional de las Américas que la Fiscalía General de Justicia del Estado, el pasado 10 de septiembre se dio a conocer la creación de una unidad especial para la investigación de delitos contra el desarrollo urbano y despojo. La Silla Rota solicitó información a la Fiscalía sobre la magnitud de este problema en el Estado de México, pero no ha obtenido respuesta. Al presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, José Humbertus Pérez Espinosa, que apenas salió de prisión, me parece, creo que estuvo en Chiconautla. Le han informado que la Fiscalía Regional de Tecámac se tienen 12 carpetas de investigación contra la banda de invasores conocidas como los Cachorros y hay algunas otras personas ya detenidas supuestamente. Esta es una imagen de ellos.
esta banda delictiva que está en Tecámac. Y obviamente ligado al megaproyecto y también para cometer actos ilícitos. También habría que ver si no anda por ahí la Unión de Tepito metido en estas situaciones. Ya le pidieron a la alcaldesa de Tecámac que ayude ante esta situación. Perdón por el ruido. Cuando realiza giras por el municipio, a la alcaldesa Mariela, es Mariela Gutiérrez, no es Escobedo, es Mariela Gutiérrez, siempre la confundo, pero bueno. Otra vez, Mariela Gutiérrez Escalante le piden constantemente ayuda o asesoría para poder recuperar casas invadidas. Como se mencionó antes, en Rancho La Capilla hay un módulo para atender estos casos, pero las denuncias son constantes y el gobierno local ayuda a los afectados con asesoría y en algunos casos con la fuerza pública para recuperar las propiedades para sus auténticos dueños. En ocasiones la recuperación de las casas es un proceso lento, ya que después de que se registra un despojo, se tiene que realizar un procedimiento civil para recuperar la propiedad a través de un juicio. Pues fíjense, ante esta situación, pues la alcaldesa, que por cierto es emanada de Morena, ¿verdad? Es apadrinada de quién creen, pues de Aarón Urbina. Para los que conocen a Aarón Urbina saben quién es. Dice que tiene que hacerse un proceso, pero si hay pruebas, si hay fotos, si hay videos, el proceso tiene que hacerse lo más rápido posible y hacerlo de manera adecuada. Nada más que les gusta. Y no quiero yo llegar a pensar que con las amenazas que ha recibido ahora ya se esté agachando así, ¡ay, me voy a cular un rato!, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas muy extrañas. En fin. Algunos invasores aprovechan las noches para recorrer las unidades habitacionales para ver en qué domicilios sí hay. Prestan atención a las casas donde no hay luz para meterse. El ayuntamiento de Tecámac recordó el caso de una señora cuyo esposo sufrió un accidente y estuvieron mucho tiempo en el hospital. Cuando la pareja regresó a su casa ya estaba invadida. Fíjense nomás. Aquí como en Villas del Real. Pero bueno. Ya los habían despojado y las chapas de las puertas habían sido cambiadas. Y como ese hay muchos casos, estableció Patricia Valdés, vocera de la presidenta o la jefa de plaza municipal de Tecámac. Una de esas bandas de invasores era encabezada por Jonathan Noé Centeno Ruiz y su esposa Denise, de 28 y 35 años, quienes fueron internados hace unos días en el penal de Chiconautla por el delito de robo con la modificativa de que fue en casa, habitación y con violencia. Ellos estarían involucrados en la invasión de la casa del señor Arturo, quien fue apuñalado por defender su casa que ya había sido invadida, fue a parar al hospital y estuvo grave. Ahora ya no quiere saber nada de lo ocurrido con su invasor y agresor. Yo ya resolví todo mi caso, ya no quiero líos, dijo en tono molesto después de vivir la experiencia de haber sido despojado de su vivienda en Tecámac. Sí presentó denuncia ante la fiscalía. Sin embargo, al consultar a la fiscalía sobre este tema, informó que Noé fue ingresado al penal de Chiconautla por delitos contra la salud. Fíjense nomás, de verdad es la impunidad que se vive en el Estado de México y la fiscalía que tanto presume, vamos a agarrar a la familia michoacana, vamos a agarrar a la Unión de Tepito, vamos a agarrar al Cartel Jalisco y a Guerreros Unidos. En estas cosas, pues, como que se agachan porque hay muchos intereses, hay que tener mucho cuidado. Jonathan Noé fue utilizado como testigo por la fiscalía para llevar a la cárcel por 4 años a José Humbertus Pérez. ¿Ya vieron? Si ven que José Humbertus estuvo en la cárcel de manera arbitraria, sin pruebas ni nada. Este personaje, Jonathan, podría tener mucho poder en el desgobierno del Estado de México. Probablemente, les digo, podrían ser de antorcha campriesina. Ojo con ese detalle. ¿Quién es? Pues obviamente el actual defensor de los dueños de las casas en Tecámac. Salió libre en enero del 2020 porque los delitos imputados pues no fueron comprobados. Para entender el contexto de la banda de invasores, hay que recordar que en Tecámac fue seleccionado por el desgobierno del Estado de México para ser unas ciudades bicentenario, ya saben, en donde se construirían a partir del 2000 al 2020 unas 150,000 viviendas en unidades habitacionales de acuerdo con los proyectos gubernamentales, todas de forma apócrifa en algunas. Bueno, en algunas, para que luego no digan que estamos exagerando. Y por las inversiones que iba a haber, y en Tecámac por eso se desató la delincuencia más. En fin. Ello atrajo a miles de compradores que tuvieron la ilusión de contar con una casa propia, aunque alejados de la Ciudad de México. Las miles de casas se vendían a través del Infonavit o sucursales bancarias a crédito para pagarlas en 20 o 30 años. Sin embargo, no todos los compradores. Y así empezaron los robos del equipamiento de viviendas como calentadores, puertas, ventanas, así como plomería y sistemas eléctricos. Luego llegaron las bandas dedicadas a ocupar las casas para traspasarlas o revenderlas. De acuerdo con el desgobierno estatal, en el año 2008
Ya se habían construido 7 unidades habitacionales. Para el 2014 se tenían 22 y la meta para el 2020 eran más de 150,000 viviendas en Tecámac. Antes de que hubiera vivienda habitacional, estas tierras pues se cultivaba maíz y otros productos agrícolas, y a pesar de que los nativos de Tecámac se oponían a la construcción de estas 150,000 casas en sus terrenos, por eso les digo, hay algunas que son de manera apócrifa. Los exalcaldes, estos delincuentes, Aarón Urbina, Ismael Germán Olivares y Octavio Germán Olivares, que estuvieron en el desgobierno local del 97 al 2012, autorizaron los desarrollos habitacionales de manera impune y con amenazas de grupos probablemente delictivos ligados a la familia michoacana. Aarón Urbina fue presidente municipal de Tecámac del 97 al 2000, del 2003 a 2006 y de 2009 a 2012. Y solo se turnó el poder con los hermanos Olivares, pues Ismael quedó como alcalde del 2000 al 2003 y Octavio Germán del 2006 al 2009, todos ambos del narcopri. Ahí quedaron asentadas unidades habitacionales como Villas del Real, Héroes de Tecámac, Sierra Hermosa, Real del Sol, Residencial La Luz, Los Olivos y el Portal Ojo de Agua, entre otros. Los tres fueron responsables del crecimiento habitacional en Tecámac. Desde antes de que se construyera las ciudades Bicentenario en Tecámac, Zumpango y el fraccionamiento Las Américas en Ecatepec, Ricardo N., alias el abogado y el jefe de la banda de los Cachorros, ya se dedicaba a la invasión. En el 99 fue denunciado por autoridades del municipio de San Salvador Atenco por vender y fraccionar más de 200 hectáreas en el ejido de Santa Isabel Ixtapan para casa habitación, antes de que llegara lo del nuevo aeropuerto. De hecho, él ya sabía que iba a haber esta situación del nuevo aeropuerto, porque pues estaba conectado con gente del desgobierno, tanto federal como del Estado de México, donde estaba Arturo Montiel. Unas 300 familias llegaron a ocupar estas hectáreas de acuerdo a la denuncia que presentó el entonces síndico Virgilio Ortega González, ya que Ricardo y su cómplice Felipe vendieron lotes de 120 metros cuadrados. Su banda Los Cachorros ya operaban en las las unidades habitacionales de Tecámac. Este proyecto se planeó en 6 municipios, de los cuales se construirían del 2010 al 2020 más de 494,000 casas en 31,453 hectáreas de tierras que antes se dedicaban a la producción agrícola. En Ecatepec, en el año 2003, se inició el proyecto habitacional Las Américas, que por cierto no se debió construir, ya que estaban en terrenos que pertenecieron a la empresa Sosa Texcoco y que además hay mucho salitre. ¿Qué pasa? Que cuando tú construyes algo, en el paso del tiempo, toda esta salinidad puede carcomer las casas, y también lo que pueden crear, ¿qué creen? Hundimientos por extracción de agua de forma indiscriminada. Y se construyeron más de 13,000 casas de interés social, y se construyeron más casas y más, hasta lujosas, casi de casas de seguridad. Un día dense la vuelta. Y por cierto, están construyendo más centros comerciales por allá, también van a hacer, creo, una iglesia dedicada a Juan Pablo II. Bueno, y luego el puente ese de la autopista del Ciervo de la Nación. Ay, no, Las Américas se ve hecho un desmauser, de verdad, ¿eh? Ahora cuando sigan las temporadas de lluvias, uy, ni les cuento lo que va a pasar cuando otra vez regresen. Ahí las familias no se escapan de las invasiones y despojos, así como el engaño de organizaciones sociales o políticas que engañan a los propietarios y los extorsionan, como Antorcha Campesina. María de los Ángeles López, una vecina cuya casa fue invadida en las Américas, explicó que los llegan a desalojar a las familias que dicen pertenecer al Barzón, lo cual no es cierto. Llegan, amenazan a la gente con pistola y los obligan a desalojar sus casas, dijo. Agregó que un ojalatero invadió 3 casas y va por la cuarta y se siente apadrinado por los barzonistas. Eso es mentira, creo. El conflicto de invasiones y despojo ha crecido tanto en las Américas, en Ecatepec, que la Fiscalía recientemente, el 10 de septiembre, dio a conocer de la creación de la Unidad Especial para la Investigación de Delitos contra el Desarrollo Urbano y Despojo. Aunque nació en Ecatepec, puede dar atención a otros municipios aledaños donde los propietarios de casas se enfrentan a las bandas que se dedican a invadir propiedades. José Humbertus Pérez Espinosa, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, vivía en una casa de la Unidad Habitacional Villas del Real y se dio cuenta de las ilegalidades en que se incurrían en las zonas habitacionales en Tecámac. Con el tiempo formó el Frente Mexiquense para defender los intereses de los propietarios de las casas y denunciar los negocios de las inmobiliarias, así como los tipos mafiosos que llegaron a vivir a Villas del Real en la sexta sección. Son estos. Y sí, obviamente pudieran estar relacionados con gente de la familia michoacana o la Unión de Tepito o con Antorcha Campesina. Se tendría que hacer una investigación a profundidad para encontrar
conexión con estos grupos delictivos o tal vez gente que tienen apadrinado en el desgobierno estatal o municipal. En esa unidad habitacional la construyó la mobiliaria Urbi y José Humbertus vivía en la quinta sección y nosotros nos opusimos a todo este tipo de conductas ilegales. En el 2009, Pérez Espinosa inició su lucha contra la invasión y los despojos que se hacían a través de jueces. En ese año logró que más de 6,000 viviendas no se pagaran y quedaran bajo el resguardo por daños a la colectividad o a la comunidad. Para frenar la defensa de la vivienda en Tecámac de José Humbertus y su frente mexiquense, el invasor Noé Centeno Ruiz, el que ahora pues ya está detenido, lo acusó de robo con modificante agravante de haberse cometido en interior de casa habitación con violencia. Este sujeto formó parte de toda una estrategia para mantener en la cárcel a José Humbertus durante 4 años, ya que las acusaciones se sumó Norma, su esposa, la esposa de Ricardo, el jefe de la banda de los Cachorros, que podría ser una célula de algún grupo delictivo. Sigo insistiendo porque no trabajan solos, No digan, ay, pues es que eso es mentira, no trabajan solos. El que diga eso, pues yo no sé en qué realidad viva. Esta es la realidad que se vive en el Estado de México, Ecatepec, Tecámac y Zumpango. Próximamente, ojo, Zumpango, Villas de la Laguna, La Trinidad, que ya también se está construyendo en esa parte. Y pues por ahí, cerca del viaducto Bicentenario. Entonces, eso es lo malo de vivir en una de esas casas, porque pues sí hay algunas que tienen hasta papeles y les cambian a los propietarios y vas para afuera y llegan estos grupos que obviamente pudieran estar ligados a algún grupo delictivo, y les voy a decir por qué. Por lo del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. A ellos les conviene tener un lugar estratégico para vender o revender las casas, o para tener sus casas de seguridad, o para ahí meter la droga o cualquier otra cosa que hayan robado. La verdad, es una situación que sigue pasando en esas unidades habitacionales. Por eso, defiéndanse, únanse, dejen de ser indiferentes y presionar a las autoridades del Estado de México, que pues también hay gente involucrada, igual que los municipios que acabo de mencionar. Saludos, compas.